Hoy en Formación Energética eShop tenemos el honor de recibir a Lucio Chirino. Él es terapeuta energético, sanador y creador del método de sanación en 3 pasos. Lucio lleva más de una década acompañando a personas en procesos profundos de transformación interior, combinando la sabiduría del chamanismo ancestral con herramientas contemporáneas de desarrollo personal y conciencia energética. Su enfoque se basa en la conexión con la esencia del ser, la liberación de bloqueos emocionales y el despertar del poder sanador que todos llevamos dentro. Hoy viene a compartir con nosotros su experiencia, su visión sobre el chamanismo moderno y cómo a través de su método podemos reconectar con la energía, el propósito y la sanación integral. Prepárate para una charla profunda, transformadora y llena de sabiduría ancestral. Comenzamos con la entrevista. Hola Lucio, bienvenido. ¿Qué tal, Beatriz? Un Muy placer. bien. ¿Y tú, Lucio, cómo estás? La verdad, muy bien, muy contento de poder estar nuevamente en este encuentro y de poder profundizar y compartir este mensaje que considero que es tan profundo como lo es la sabiduría de la naturaleza. Ay, qué Así bonito. que muy, muy contento por eso. Pues el tema que vamos a tratar hoy en esta entrevista, que de hecho no lo he tratado nunca, es sobre chamanismo. Y mi primera pregunta, que para mí es fundamental, es ¿cómo empezó tu camino en este tema? Precisamente en Bien, el es que es muy chamanismo. interesante, claro, es muy interesante porque realmente yo no estaba buscando nada relacionado al chamanismo, porque tenía una figura del chamán como una persona apartada que vivía en cierto lugar, con cierta ropa, rituales, y yo en mi camino como terapeuta, donde ya había podido viajar, profundizar mucho, atender a muchas personas de diferentes partes del mundo, no me parecía como que me iba a sumar un lado de chamanismo, porque la verdad es que tampoco había seguido a chamanes ni la información en general, pero resulta que un día, estando en Colombia, luego de haber hecho una toma de hongos, que eso fue toda una experiencia que si en algún momento quieren la contaré porque me lleva todo un video en sí. Yo había sentido antes una atracción muy fuerte a la naturaleza, ¿sí? O sea, sentía la conexión, como que la naturaleza quería conectarse conmigo de una forma más profunda. Pero en un parque en Envigado, allá en Medellín, Colombia, tuve una conexión muy fuerte con respecto a que después de una toma de hongos, lo que me sucedió, esto fue solo, algo que no aconsejo a nadie, pero que sí sentí yo de una forma muy interna ese llamado a hacerlo en un parque privado. Entré en un estado eso me movilizó a una parte inconsciente de un profundo abandono en el cual sentí esa necesidad de conectarme con mi madre, con mis hermanos, con la que es actualmente mi expareja, en un miedo que brotó de mí de abandono muy fuerte, y me di cuenta en ese momento que mi teléfono no tenía señal, entonces no podía conectarme con nadie dentro de esa experiencia de abandono tan fuerte, y sentí que el espíritu, una parte de mí, me dijo: solo déjate ir, busca un lugar acá en el parque y déjate ir. Como en la misma naturaleza había un río con árboles muy grandes. Entonces lo que hice en ese momento es que digo, bueno, me rindo a la vida tiene un propósito con respecto a todo esto que está sucediendo, que realmente me está superando, porque estaba brotando ese abandono tan grande de mi infancia, y estaba para colmo en un país donde no está mi familia, no había nadie, y realmente si la vida me lo hubiese dicho con anticipación, lo que iba a suceder nunca lo hubiese hecho, honestamente, porque fue la experiencia muy fuerte para mí. Pero resulta que luego de eso, de esa conexión donde yo me rendí a la naturaleza, sentí claramente como que la naturaleza me habló y me dijo: ríndete, nosotros te vamos a proteger, nosotros te cuidamos, nosotros la naturaleza. Entonces luego de esa experiencia donde pasaron 3, 4 horas, donde una parte de mí estaba sanando ese abandono tan fuerte, por otro lado se estaba conectando con la naturaleza, estaba haciendo raíces, como que los que me iban a proteger de ahí en adelante era la naturaleza, era el río, era el viento, eran los árboles, eran los minerales. Entonces, luego de esa situación, tuve una sesión muy fuerte, digamos, en una de las sesiones que di,
que tenía, donde yo consideré que era algo normal, la sensación llegó una energía muy, muy fuerte interna. Entonces eso hizo que luego, cuando terminó la sesión, sentí cierto malestar. Entonces luego me voy a dar una ducha, como para resumir toda la escena, y yo siento que el espíritu me habla, pero de una forma muy clara, y me dice, nosotros te hemos escogido como chamán. Y yo digo, pero ¿cómo? ¿Quién me va a creer esto? Entra un diálogo mío mientras me estaba bañando, sacándome todo como que esa carga de la sesión, como diciendo, pero ¿quién va a creer esto? Y como diciendo, ¿cómo lo cuento? Si yo no me he capacitado para ser un chamán. Y estas cosas, y digo, no está en mí, tampoco querer serlo. Y el espíritu me habla claramente y me dice, no te ha escogido un hombre, te hemos escogido nosotros, la naturaleza. Entonces, eso yo lo llevé conmigo muy en silencio, no se lo conté a nadie prácticamente, porque me parecía tan fuerte el llamado, a la vez tan puro, que no quería ir a ningún tipo de seminario, ni conectarme con ningún chamán, ni con nada. Quería vivir solo la experiencia de ver qué sucedía dentro mío. Aparte yo me preguntaba, ¿para qué me va a servir esto? Si yo ya como terapeuta tengo cierta carrera, por decirlo así, digamos, ya he caminado cierto, tengo transitado esto, digamos, cómo incluyo esto en mi parte de abordaje, de qué forma, ¿no? La verdad no sabía cómo hacerlo, entonces me mantuve en silencio, pero sí me empecé a dar cuenta que cada vez que me acercaba a la naturaleza, ya era diferente, el espíritu me hablaba. Cuando hablo del espíritu me hablaba, no quiero ser en este punto místico ni nada, sino comprender que todos los elementos están vivos, que todos los elementos tienen una energía y que no es que sea una materia que está densificada y que no tiene vida para poder conectarse con el ser humano. Entonces me empecé a dar cuenta que el espíritu lo que hacía era que me hacía sentir atracción por un lugar X. Entonces, por ejemplo, yo me iba a tal lugar donde veía la naturaleza y conectado en ese lugar yo sentía atracción por cierto árbol o por el río, por el agua. Y cuando yo me conectaba me empezaba a venir una revelación de la función que cumplía el agua con respecto a nosotros los seres humanos, qué nos podía enseñar, cómo aplicarlo en el día a día. Empezaba a ver las aves y empezaba a comprender toda la sabiduría. Es como que se me abría un libro cada vez que iba a la naturaleza. Era una hoja de la naturaleza que estaba leyendo y la naturaleza me iba enseñando. Entonces empecé a comprender muchísimas cosas, empecé a comprender muchas cosas. Era tan profundo que incluso recibí una profecía de que había un llamado, que hay un llamado de la naturaleza hacia el hombre, como un llamado, por decirlo urgente, a que el hombre vuelva a conectarse con ella, ya que en el hombre está habiendo un uso y abuso de la naturaleza al acercarse a ella solo para buscar de ella lo que necesita. Esto es como que busco los alimentos de la naturaleza porque la naturaleza me da de comer y yo tengo hambre. Busco la sombra de un árbol porque tengo mucho calor. Me voy a la naturaleza a escalar una montaña porque para poder conquistar esta montaña y subir y llegar hasta lo más alto, o sea, no teniendo una conexión real con la naturaleza, sino más bien usando a la naturaleza para sus beneficios. ¿Me explico? Todo lo que puedes Entonces, sustraer de ella, pero no aportas nada a la misma. exacto, el hecho de poder estar siempre tomando de la naturaleza lo que yo necesito, pero nunca desde un punto de compartir con la naturaleza, de convivir, de saber que ella tiene muchas cosas más para darnos que el solo hecho de alimentarnos. Por ejemplo, cuando tenemos hambre, el oxígeno, cuando no tenemos, digamos, cuando necesitamos oxígeno, acercarnos a esta conexión que se produce a través de los árboles y todo lo que nosotros podemos recibir. Me di cuenta que realmente el ser humano estaba totalmente aislado y eso es lo que empecé a sentir dentro mío. O sea, el ser humano necesita urgente volver a su esencia y la esencia es la naturaleza. Él proviene de ahí, en este plano, y él necesita comprender que él está compuesto de todos los minerales de la naturaleza. Entonces empecé a vivir muchas experiencias donde, por ejemplo, en algunos casos tuve diferentes situaciones que antes viví con respecto a cansancio psicológico, emocional, pero me pasaba que me iba a cierto lugar, me acostaba y me nutría totalmente la naturaleza en 15 20 minutos. Es como que todo lo que se produce en la ciudad con respecto a me tomo la pastilla para el dolor de cabeza, otra para el estómago, otra para el dolor de espalda y todo eso, se lograba con 20 minutos estar recostado en la naturaleza sin hacer nada. ¿Me explico? Como que la Entonces ahí, naturaleza a su manera es sanadora. claro, es que exactamente, y que el ser humano cuando se aleja de la naturaleza se enferma. Por eso es que en las ciudades hay tanto estrés, porque en la ciudad se ha construido una cárcel
prácticamente, digamos, en la cual el ser humano vive y no tiene conexión con la naturaleza. Él no, desde ese lugar no puede recibir la sabiduría que la naturaleza puede enseñarle a través de los elementos, a través de los reinos. La naturaleza, cuando uno se empieza a conectar con ella de una forma más profunda, se da cuenta que uno se puede alinear, ¿sí?, a los ciclos de la naturaleza, donde ahí habita realmente la abundancia que tanto se busca. Entonces, uno se alinea con la energía del viento, se alinea con la energía de los minerales, se alinea con la energía del agua, y al unirse con esas energías, es como que el ser humano se alinea y empieza a vivir en un estado de abundancia, y empieza a abrir y cerrar ciclos, porque lo puede ver en la naturaleza. Entonces la naturaleza ya deja de ser algo que solo le da a él lo básico, como el ser humano es lo que busca en la naturaleza, que le genere lo básico como para poder estar bien, sino que aprende a convivir con ella. Y al convivir con ella, no solo recibe todo lo que la naturaleza nos da, que es la sanación, que si nosotros vamos a miles de años atrás, es lo que hacían los esenios. Los esenios se sanaban a través de la naturaleza. Y ellos reconocían que venía el ángel del viento, el ángel del agua. Incluso ellos decían que los demonios eran expulsados cuando ellos se conectaban con esos ángeles que le llamaban, y eran los elementos expresándose. Entonces ellos se sanaban de esa forma de cualquier tipo de síntoma, de cualquier tipo de conflicto. Entonces el espíritu me llevó a comprender todas estas cosas, a hablarme de los elementos, me paraba al lado del río y actualmente me pasa. Entonces empiezo a observar cómo a través de las aves empiezo a comprender por qué los conflictos del ser humano es algo extraordinario. La verdad, como que yo digo, si esto me hubiesen enseñado a mí en la primaria y en la secundaria, en el colegio, es que me hubiese servido muchísimo en muchas áreas de mi vida, ya que uno en la naturaleza puede ver cómo funcionan los ciclos, puede comprender la muerte, puede comprender la vida, puede comprender el motivo de por qué hay personas que no tienen hogar y otros que sí, cuando se producen. O sea, en la naturaleza está toda la sabiduría que nosotros necesitamos para poder vivir en coherencia con lo que es la conciencia. Entonces, el llamado actual, por el cual el espíritu, de alguna otra forma, me bautiza como chamán, era para poder generar que el ser humano vuelva a conectar con la naturaleza, a su esencia, ya que nosotros somos los minerales, nosotros somos agua, nosotros somos el aire, todo nuestro ser está compuesto de los elementos y de los reinos. Entonces, cuando nosotros nos alineamos con él, es cuando nosotros podemos recibir ese estado de abundancia que muchas veces se busca en la espiritualidad, pero que no se logra porque no se comprende. Wow, qué interesante. Y de hecho he tomado nota de cosas que has comentado que me han llamado la atención. Primero, esa sensación de abandono que experimentaste en un primer momento y cómo después te sentiste arropado por la naturaleza. Eso me pareció súper bonito. Cómo tu proceso lo viviste de una forma muy íntima, que en realidad es como se debe vivir la espiritualidad, porque no todo el mundo la experimenta igual. Es un camino puramente personal. Y los mensajes que te llegaron en esa conexión es un habitual que la gente cuando empieza a experimentar estas cosas por primera vez se plantea cómo voy a transmitir esta información sin que me juzguen o de manera que la gente lo pueda entender, porque claro, tú lo vives plenamente, pero ¿cómo compartes que la gente lo perciba o lo sienta de la misma forma que lo estás experimentando tú? Y lo que me parece más llamativo de todo, y me quedo con este mensaje en particular, por eso tomé nota de él, es como por medio de la contemplación de la naturaleza, todo lo que has aprendido, como estabas comentando, incluso viendo el vuelo de las aves, que Claro, te llegó información y entendiste cosas que tú dices, wow, si hubiera entendido esto antes en mi vida. ¿Cómo fue eso? claro. Es que es tan profundo lo que yo aprendo con la naturaleza que no lo he aprendido en ningún tipo de capacitación, ni formación, ni lo he escuchado en ningún lugar. O sea, yo me acerco a la naturaleza y el espíritu me habla, o sea, a través de la sola observación. Incluso en un momento me puse a observar cómo se generaba ese movimiento interno para que el espíritu me hablara. Y lo primero que hace es que me pone dentro de mí un sentir, ¿sí?
O sea, por ejemplo, tal lugar, o un deseo de salir en el coche a tal lugar, tengo que salir, quiero salir, hoy voy a salir. Entonces salgo del coche en tal lugar y de repente voy en algún lugar donde veo que la naturaleza está frondosa o siento, me acerco a ese lugar y me siento a contemplar. En el momento que me siento a contemplar, la misma intuición, el espíritu, como la gente le quiera llamar, el universo, me genera normalmente la atención por algo en particular de todo lo que hay. ¿Sí? Entre árboles, agua, aves, todo me pone la atención en algo puntual. Entonces, si yo puedo y está a mi alcance, me acerco hacia ese elemento. Y cuando me acerco, lo observo, lo miro y me acerco con un respeto, como si fuera a conversar con alguien. ¿Sí? Como si de repente tuviera que conocerte, por ejemplo, a vos por primera vez, y me acerco con un respeto, a la vez una admiración, de decir, voy a conocer a alguien. Y cuando me acerco, pongo mi atención ahí y ahí se me ha revelado lo que el espíritu quiere que aprenda sobre eso, por ejemplo, sobre ese reino, sobre ese elemento o sobre cualquier cosa que está sucediendo y en lo que estoy poniendo mi atención. Entonces, esa es la forma, por eso el espíritu, cuando él en ese momento me escoge como chamán, y yo, una de las cosas que decía, no, la imagen del chamán a mí no me gusta, yo tuve como un debate conmigo mucho tiempo, o sea, unos meses, y luego logré comprender que lo que el espíritu realmente me decía es, lo que vas a comprender es la sabiduría de la naturaleza. O sea, no, como diciendo, quítate de la cabeza la idea que tienes de rituales, de plumas, de cosas extrañas, de brujerías. No, no, no. O sea, lo que vas a lograr comprender es que vas a lograr comprender cómo funciona la naturaleza. Al comprender cómo funciona la naturaleza, te vas a dar cuenta que realmente el ser humano, lo que le sucede en la actualidad y el motivo de su sufrimiento es porque se ha alejado de la naturaleza y no la comprende. Se De hecho, acerca a ella sola. quiero aprovechar, perdona, Lucio, pero es que es muy interesante lo que estás comentando de los prejuicios que hay respecto a lo que es el término de chamanismo. Si tú tuvieras que explicarle a los oyentes qué es el chamanismo para que lo entiendan y se quite por fin ese prejuicio que hay al respecto con la palabra, ¿qué es para ti el chamanismo? Es la sabiduría de la naturaleza siendo enseñada a un hombre, al ser humano, para que él la pueda aplicar en la vida. O sea, no es más ni menos que eso. Es el espíritu usando la naturaleza para que nosotros aprendamos de ella lo que ella tiene para darnos, que realmente es todo, porque nosotros venimos evolutivamente de la naturaleza, nosotros somos la naturaleza, y toda persona que se aleja de la naturaleza, de alguna u otra forma, siente que algo le falta, porque justamente nosotros venimos de ahí. Nuestro cuerpo está totalmente conformado por los elementos de la naturaleza. Entonces, es tan impresionante que yo me empecé a dar cuenta y me doy cuenta, por ejemplo, cuando me acerco a alguien, cuál es el elemento que le falta a esa persona en su vida y dónde esa persona debería bautizarse como para reencontrarse con la naturaleza y a través de conectarse con ese elemento, que por ejemplo puede ser el elemento agua, puede ser el aire o puede ser los minerales, cómo se alinea la persona, porque realmente lo que está faltando en su vida es ese elemento. O sea, el haberse alejado de la naturaleza genera justamente como una fragmentación de ese ser humano. Entonces, en esa fragmentación, ese ser humano puede estar necesitando probablemente, por ejemplo, minerales, pero no lo sabe. ¿Me explico? Entonces, por el hecho de estar conectado, por ejemplo, en las ciudades hay mucho cemento, pero no hay minerales reales de conectar con la tierra, de conectar con las piedras realmente. Entonces es muy normal que el ser humano, por eso se vuelve tan mental en las ciudades, porque el sistema ha creado una forma muy mental para vivir y lo que hace falta en las ciudades justamente es eso, son los espacios donde uno pueda conectar con la tierra, donde pueda conectar con los minerales, donde pueda conectar con los vegetales y de esa forma poder sentir de forma natural un estado de plenitud que no se puede sentir en otro lado que no sea en la naturaleza. ¿Me Y explico? Lucio, sí, perfectamente. Y de hecho, me quedé dándole vueltas a algo que acabas de comentar, que dices, cuando estoy en contacto con una persona, por tu conexión que tienes ya con la naturaleza precisamente, tú eres capaz de percibir lo que esa persona necesita de la naturaleza. Si necesita estar más en contacto con el agua, si necesita estar más en contacto.
con zonas donde haya más oxígeno, lo que sea, ¿no? Más árboles. ¿Cuál es el detonante? ¿Qué es lo que percibes tú que te dé a entender que esa persona necesita eso en concreto? Por la forma en la que la persona está viviendo y los conflictos que presenta. Porque justamente el llamado fue tan fuerte que yo he creado una formación para las personas que les interese formarse en el chamanismo y poder comprender de forma profunda todo esto que estamos hablando. Eh, Porque, por ejemplo, cuando viene una persona, depende del conflicto que la persona tiene, yo lo llevo, por ejemplo, lo puedo llevar rápidamente a la naturaleza y en la naturaleza podemos ver cómo en la naturaleza se soluciona ese conflicto. Por ejemplo, un conflicto que tienen algunas personas por ejemplo, tener conflicto con los padres, ¿no? O no poder desligarse, crear su propia familia, irse de la casa, siguen viviendo con los padres, no pueden desapegarse. Si nosotros llevamos ese conflicto a la naturaleza y lo vemos desde ese abordaje, porque desde el chamanismo podemos abordar todo, las relaciones de pareja, las enfermedades, podemos abordar los conflictos existenciales, todo. Si nosotros llevamos ahí, podemos observar cómo la naturaleza genera esa expresión. Por ejemplo, la naturaleza tiene de una forma intrínseca como en el ADN que hay de las especies, está que todas las aves, por ejemplo, yo lo veo mucho en las aves aquí, a cierto tiempo de estar con sus padres, se podría decir, el padre la obliga al ave a salir de ahí, porque sabe, está intrínseco, puesto por el universo, esa información, que tiene que salir. Porque si no sale, va a generar un conflicto. Y es que el hogar donde están ya no va a estar desde un lado de orden. Entonces, ustedes lo pueden ver como en National Geographic y demás muestran cómo el ave empieza a tener miedo y viene el padre y le empuja. Y le empuja. Y es como que le empuja hasta que salta. ¿Sí? Y esto es tan fuerte en la naturaleza que hasta en algunos casos puede ser de que esa cría no sobreviva. Pero el movimiento de salir está. O sea, si el ave, la cría en este caso, no se siente capacitada o lo que sea, la madre va a buscar empujarlo. ¿Sí? El padre va a buscar que salga del nido. ¿Por qué? Porque está de forma intrínseca la información, un código de que él debe hacer su propia vida y que para hacer su propia vida necesita salir de ahí. Si no, no la va a poder hacer. No va a poder crear su familia, no va a poder crear su casa, no va a poder tener su hogar. Entonces, muchos de los conflictos que tiene el ser humano, si nosotros los llevamos a la naturaleza, es impresionante cómo lo podemos aprender como un niño, cómo la naturaleza nos enseña de una forma tan fácil cómo resolverlo. Pero el hecho de a veces nosotros haber puesto tanta moral, tanta ética, que en esto yo tengo respeto hacia la psicología, pero muchas ramas de la psicología ponen tantas etiquetas que no permiten que se genere el movimiento natural que esté en la naturaleza, ¿sí? Que es el hecho de deja de juzgar si esto está bien o está mal, o que deberías o que no con respecto a tu familia. Solo haz el movimiento. ¿Por qué? Porque la vida te pide ese movimiento. Por encima de la moral, de la ética y todo lo que quieras. Es la vida pidiéndote el movimiento. Entonces, muchos de los conflictos que tienen los seres humanos, cuando nosotros llevamos a la naturaleza, se responden de forma muy práctica y muy rápida. Y el hecho de estar conectado con la naturaleza nos da la fuerza y el poder que tiene la naturaleza para poder hacerlo. Que justamente muchas personas no pueden hacer este movimiento porque no tienen la fuerza de los elementos dentro de ellos mismos. Y por eso se quedan trabados en ciertas etapas evolutivas de su vida. Porque al no tener los elementos, la fuerza de los elementos dentro de ellos mismos, se quedan trabados como niños. ¿Sí? Porque no están siguiendo el poder que la naturaleza tiene. No están siguiendo los ciclos de la naturaleza. Entonces, alinearse con la sabiduría de la naturaleza es llevar con uno mismo todo el poder que la naturaleza tiene en sí mismo, ¿sí? El poder que tiene el agua, el poder que tienen los minerales, la fuerza que tienen las rocas, toda la energía que tiene la tierra, toda la energía que tiene el aire. O es alinearnos con toda esa fuerza y que esa fuerza también nos acompañe, que eso es lo que hacen las aves, lo que hacen los animales. Todos se están acompañando de la naturaleza, ¿sí? Todos están acompañados de ella. Nunca se sienten separados de la naturaleza. Me haces reflexionar, Lucio, qué interesante lo que estás compartiendo, porque de hecho me pongo a pensar yo misma, ¿no? En base a la información que tú me estás dando, yo reflexiono
Y digo, oye, mientras más embaucados estamos en las ciudades, en las cuatro paredes de cemento, siempre, claro, nos dejamos al final llevar por ese entorno y es ahí realmente cuando te dejas dominar por el ego, realmente, ¿no? Cuando lo complicamos todo con la mente, porque la naturaleza, como bien mencionas, es todo tan simple, ¿sabes? Claro, Es matemática pura, funciona todo perfecto. Y somos claro, nosotros los que fuera de ahí lo complicamos todo. claro, Qué claro. bonito. Es que vos puedes ver en la naturaleza, por ejemplo, un principio que Sí, rompe la estructura del ego. Todas estas cosas, realmente yo las explico de forma profunda, tanto en la formación como en las sesiones de chamanismo, donde vuelvo a decirle, no es que nos ponemos a hacer rituales más que los básicos. Los rituales básicos son las conexiones como el bautismo con los elementos, ¿sí? vale. Que eso es Ujú. lo que todo ser humano necesita hacer, volver a ser bautizado por los elementos para que los elementos, ¿sí?, puedan expresarse a través de ese ser humano y ese ser humano pueda estar en coherencia con la naturaleza. Entonces, el punto está en que cuando uno conecta con la naturaleza, como bien dices, es todo más fácil. Es como que uno se da cuenta, es como uno dice, claro, pero es que esto estaba ahí. O sea, esto estaba ahí. Yo, por ejemplo, cuando me acerco y veo las raíces, justamente yo tuve esa comprensión, las raíces representan el trabajo interior del ser humano. Si no hay trabajo interior, si no hay raíces, como los árboles, lo primero que crece, empieza a gestarse es la raíz por encima de la parte externa. Eso se va a romper. Es cuestión de tiempo a que se rompa. Entonces, en las ciudades el ser humano vive de una manera muy superficial, pero porque el sistema lo ha creado así. O sea, el sistema le ha creado una forma en la que dice que tiene que cumplir con ciertas cosas para él estar bien, ¿sí? Pero realmente no funciona porque el sistema de alguna otra forma lo único que hace es siempre estarse nutriendo y usando el ego como una forma de vida. Entonces todas las respuestas, como ya sabemos, están afuera. O sea, yo me siento mal por algo, bueno, sal a darte una vuelta por ahí, cómprate ropa, tómate un café, ve a visitar a tus amigos, sal a dar una vuelta nueva, es que lo que necesitas es vacaciones, empieza a pagar tus vacaciones para que ya esté todo bien, pero realmente todo eso es externo y es superficial con respecto a lo que la naturaleza realmente es. Entonces, cuando uno comprende, por ejemplo, un principio básico de la naturaleza, es que todo está en movimiento. Nosotros podemos ver cómo el agua se mueve, cómo el viento se mueve, cómo las aves se están moviendo, cómo cuando viene viento los árboles se mueven. Pero ese principio el ser humano no lo aplica. Se pone rígido, se pone estructurado y le da miedo el cambio cuando todo el entorno a su alrededor está mostrando cambios. Entonces, la naturaleza rompe de una forma tan práctica y a la vez tan profunda los grandes como paradigmas en los que se encuentra el ser humano actual, creyendo que ha evolucionado, cuando realmente ha involucionado en muchas áreas al haberse alejado de la naturaleza. Por la Porque desconexión. exacto, hay principios que son de la naturaleza, la sabiduría profunda está en la naturaleza, y no está en estar mezclando para crear un jarabe como a veces se lo ve a un chamán, él va a crear una medicina, no, no, eso es algo totalmente secundario, es mucho más Sí, se profundo que eso. dicen que todos los medicamentos, o sea, todo lo que te puede sanar verdaderamente está en la naturaleza. Claro, Siempre se ha dicho eso, ¿verdad? es que si eso no Tiene fuera todas las así, respuestas. claro, es que si eso no fuera así, ya nos hubiésemos extinguido como humanidad. ¿Me explico? O sea, y si bien la medicina actual es algo que respeto, cumple una función importante y demás, pero realmente cuando el ser humano se alinea con la naturaleza, eh, está acompañado con todo el poder de poder autosanarse de forma continua, como lo hace la naturaleza en sí mismo, ¿sí? Entonces, hay muchísimos principios y yo incluso los he visto en diferentes ramas de las terapias. Yo que empecé por diferentes ramas de terapia antes de llegar a la sanación en tres pasos y al chamanismo, que me doy cuenta que la naturaleza tiene una explicación muy profunda y muy práctica. Y yo digo, claro, ahora entiendo por qué el espíritu me escogió para esto. Yo en un principio lo veía como que no sé cuánto me va a sumar. Y digo, no, esto al revés, esto me simplifica y me hace más fácil que se lo pueda enseñar hasta un niño. Puedo sentar a un niño al lado mío y decirle, observa esto, mira, observa esto. Por eso es que las aves lo tienen y los animales
Está muy en su ADN esa información. Para ellos no es algo un complejo. Nosotros tenemos esta conciencia egoica que es la que genera el conflicto. Porque empieza a preguntarse todo el tiempo por qué, para qué. O sea, muchas preguntas. Pero en la naturaleza eso no sucede. En la naturaleza se sabe que la fuerza de la naturaleza siempre me va a estar acompañando. Entonces no necesito tener mi intelecto trabajar, recordar tantas cosas, no. Solo necesito tener la certeza de que la naturaleza, si me ha creado, ella me sostiene y ella me acompaña. Entonces me alineo con ella. En la ciudad es algo así como nos alineamos con el sistema para que el sistema nos acompañe y nos salve, porque si no nos salva el político de turno, o no nos salva el trabajo, el jefe que tengo, o esto se pudre, se viene abajo. Pero la naturaleza no funciona así. En la naturaleza es yo le sirvo. Por ejemplo, yo como chamán, yo no le sirvo, o sea, no estoy bajo la autoridad de un político, por ejemplo, yo estoy bajo la autoridad de la conciencia que me ha creado. Yo respondo ante esa conciencia, no respondo ante ningún político, ante ningún partido, yo respondo ante esa conciencia. Y esa conciencia lo que me ha dado para acompañarme son los elementos y los reinos, los elementos acompañándome y los reinos enseñándome a mí cómo se producen los procesos de apertura y cierre de ciclo en las diferentes áreas de la vida. Entonces, mi forma de percibir es totalmente diferente a la que se puede percibir en una ciudad. Y yo he vivido muchos años en la ciudad, en la capital, y he sido una persona de estar ahí en pleno, como dicen acá en Buenos Aires, cemento, y vivir en departamentos y estar en un piso casi 20 y encerrado en una torre. Entonces, ahora comprendo muy bien por qué yo sentía como que es urgente que el ser humano vuelva a su origen. Porque hay muchas preguntas que tiene que son respondidas en este lugar. Y además respetar la naturaleza es respetar la vida misma, es respetar a todos los seres, todo. Claro, Realmente, como lo planteas. claro. ¿Y sabes qué es lo profundo? Que uno al principio se acerca con cierto respeto a la naturaleza, pero luego cuando empiezas a ir más profundo, te das cuenta que la naturaleza en sí no es que busque que la respetes como tal, sino que lo que busca es que convivas con ella. Es como un amigo. O a tu amigo no es que lo respetas como con cierta distancia, o no, él ahí, yo acá lo respeto. No, sino que es como un amigo. Es alguien que está ahí con vos compartiendo. Al que no necesitas mirarlo para arriba, lo miras, lo observas y Es ¡buah! parte Es de como ti. exacto, te estás viendo a vos mismo. Es hermoso, la verdad, es algo maravilloso, Qué bonito, es algo Lucio. extraordinario. Me ha gustado cómo lo has compartido. Y bueno, como has comentado, una de las preguntas que tenía preparadas para ti es que el chamanismo en general se asocia con culturas muy antiguas. ¿Cómo crees que se puede integrar hoy en el mundo moderno sin perder su esencia? Chamanismo Bien, moderno. claro, sí, sí comprendo. Si bien es real que dentro de la parte del sistema se ha actualizado mucho, pero dentro de la naturaleza no es que haya una diferencia en sí, porque la naturaleza sigue sosteniendo su misma sabiduría. El tema es que el hombre, al haberse alejado de la naturaleza, es que entra en el conflicto. Y él siente que todo el tiempo se va evolucionando, cambiando y demás. Pero la naturaleza, en su esencia, sigue sosteniendo sus mismos valores. Entonces es como aquel padre que siempre está dispuesto a recibir al hijo cuando lo necesite. No es que le va a pedir ciertas normas o algo cambió y ahora tiene que transformarse en algo que no es. Porque nosotros hemos sido paridos por la naturaleza. La naturaleza nos ha dado luz. Entonces, lo único que la naturaleza quiere de nosotros es que volvamos a ella. No es que haya que aplicarlo de alguna u otra forma, porque es como el padre recibe al hijo. Es exactamente igual. O sea, si un hijo se va o tiene problemas de droga o se aleja de la casa y tiene X conflictos, cuando vuelve, el amor del padre hacia él, o el amor de la madre hacia él, es tan fuerte que lo recibe en el estado en el que está y le da todo lo que tiene. Entonces la naturaleza no se ha olvidado del hombre, ni ha cambiado para que el hombre tenga que buscarlo de una forma diferente. No, es aplicable de una forma muy sencilla. O sea, la naturaleza no nos pide nada más ni nada menos que aprendamos a convivir con ella.
y aprender a convivir con la naturaleza no es algo difícil, es algo muy fácil, porque la naturaleza no nos quiere hacer daño. ¿Me Y explico? Luz, sí, perfectamente, perfectamente. Y en base a tu experiencia con este método de chamanismo y tus formaciones que habrás tratado con todo tipo de personas, que bueno, que cada uno experimentará sus problemas, en ¿cómo has visto que les ha cambiado la vida esa conexión con la naturaleza? Sin dar nombres y eso, porque entiendo que hay un secreto profesional, pero algún cambio significativo que tú hayas percibido en personas a las que has enseñado este sistema. Primero en mí, en mí, por ejemplo, me ha Sí, abierto claro. la posibilidad de encontrar, por ejemplo, como una familia. Para mí la naturaleza hoy es como una familia que tengo. O Qué sea, bonito donde esto. yo voy y realmente voy y me acerco a los árboles. Y esto no lo hablo desde el romanticismo, porque no quiero generar este punto de romanticismo con la naturaleza, porque la naturaleza tiene su lado de poder. Y cuando Hombre, el ser humano claro. en la actualidad también ha contaminado y ciertas cosas, cuando la naturaleza quiere generar con su poder, es capaz de deshacer muchas de las obras que el ser humano ha No, está generado. claro que puede darte todo y quitarte con la misma facilidad. O sea, Exacto, más poder totalmente. que ese, no. Totalmente. Entonces, lo que yo veo que a las personas les genera la conexión con la naturaleza es que vuelven a su eje, vuelven a un estado de sentir que están en su casa, en su hogar. Es un estado donde decir, ahora sí me siento que estoy acompañado. ¿Me explico? Ahora siento como que lo que yo creía que me faltaba, por ejemplo, en las ciudades, que eran amigos, que era tener un mejor cuerpo, que era tener un mejor trabajo, que era generar más dinero, como que todo eso empieza a disolverse, porque realmente uno se empieza a dar cuenta que la naturaleza, la energía que provee, es una energía que genera y llena todos esos vacíos. Es como lo Entonces, que lo que comentabas tú de tu experiencia inicial, la sensación de abandono y después, seguidamente, de arropamiento. exacto. Entonces lo que uno siente es una cobertura. Una cobertura. Siente como cuando la madre o cuando tu madre o tu padre, yendo un poco a esta historia de la infancia, si uno ha podido tener la posibilidad de un padre que lo ha acogido, o de un amigo, o de una pareja que realmente lo ha cuidado y lo ha amado a uno, donde uno podía descansar, que es lo que uno necesita para recuperarse, eso es lo Soltar que nos tu permite. carga. Exacto. La naturaleza lo que nos permite es eso, poder soltar nuestras cargas, entiéndase carga como enfermedades, conflictos en la relación, lo que uno esté experimentando, y se genera ese punto de exactamente igual como un celular cuando lo pones a cargar. Empieza a llenarse la batería, sin hacer nada, porque a la naturaleza no hay que hacer nada. Cuando uno conecta con la naturaleza, es como que ella está esperando, es un bálsamo. Es como exactamente lo mismo que cuando uno come. Cuando uno come, todo el cuerpo se encarga de generar que se sacie. No es que hay que hacer tal cosa, no, lo único que uno tiene que hacer es comer. Y la naturaleza es igual. Cuando yo conecto de forma profunda con ella, o sea, desde este punto donde hay un amor por encima del respeto, y no hablo del romanticismo, hablo de un amor genuino donde yo me entrego hacia la naturaleza y por ende ella me acobija, es un hogar lo que uno siente. Es esa caricia, es ese abrazo, es ese cuidado que todos necesitamos y que a veces no sabemos dónde buscarlo. Y esa inteligencia universal, cómo funciona todo a la perfección. Wow. Exacto. Y Lucio, ¿qué puede esperar la gente que asista a una de tus formaciones de chamanismo? A mí eso me intriga. Sí, ¿Cómo tienes que funciona? hacerla. Tienes que hacerla entonces. Le va a cambiar la vida. Es que es literal, literal. Yo siempre lo digo, en la sanación en 3 pasos digo lo mismo. Eh, por algo yo caminé tanto en diferentes herramientas y viajé y demás, porque quería encontrar realmente algo que yo sintiera que tuviera la energía y el poder para que el ser humano se transforme. Y lo que le produce le va a cambiar la vida, porque va a empezar a ver la vida de otra manera. No solo es un tema acá de traigo una enfermedad
y la naturaleza me va a ayudar a sanar esta enfermedad, o no, es que te va a cambiar la vida, vas a percibir la vida de otra forma, tu vida va a empezar a ser diferente, porque vas a caminar con la vida desde otra conciencia, ¿sí? O sea, mira esto, por ejemplo, te voy a mostrar algo que el espíritu la otra vez me mostró, la misma naturaleza. Estaba en una conversación con alguien y justamente yo suelo tener esta intuición con la naturaleza, ¿no? Y digo, los seres humanos estamos y hemos estado tan aturdidos por los ruidos de la ciudad del sistema que no nos damos cuenta que, por ejemplo, cuando amanece, la fuerza que tiene el sol con la que amanece, los amaneceres son algo extraordinario, donde mucha gente en las diferentes partes del mundo y en la playa se levantan solo para ver el amanecer. Fíjense con la fuerza del universo en este planeta que nos despierta, que nos quiere ver vivo. Todos los días un amanecer diferente, con una energía extraordinaria. Que si uno se pone a mirar, por ejemplo, yo hoy estuve y lo vi al amanecer, me levanté muy temprano, la fuerza con la que sale el sol, emerge la luz y cómo empieza la naturaleza a expresarse, los pájaros, empieza a haber un movimiento tremendo de energía. Y eso lo hace la naturaleza todos los días. Y el ser humano ni siquiera es consciente de eso porque se levanta preocupado por el trabajo, por mi hijo al colegio, por esto, por el otro. Se pierde la magia, sí, de la vida. Se ha olvidado de la fuerza con la cual el planeta da a parir, porque da luz a través del sol un nuevo día con toda esa energía dispuesta para el ser humano, para que el ser humano viva. Esa es la mayor fuerza y energía para decirle, sal a vivir. Y el ser humano es como que se levanta como diciendo, es un día más. O sea, tengo estos problemas, porque no se alinea con él. Y cuando el sol va, cuando ya viene el momento del atardecer, la fuerza que tienen los atardeceres, que uno va a la playa, los lugares que puede ver, los colores, que es como una forma de despedirse con esa grandeza, el sol. El ser humano ni siquiera es consciente que todo eso está siendo creado para que él se llene de vida todo el tiempo y que esté buscando la naturaleza y que encuentre en la naturaleza la vida, la fuerza, la creatividad que tiene de forma diaria. Si nosotros ni siquiera eso vemos, ni comprendemos, o sea, porque estamos tan desconectados y las ciudades se viven tan desconectadas de esa realidad que por eso estamos tan apagados como estamos, porque Es nos verdad. hemos perdido los puntos más básicos. El día comienza con esa fuerza, imagínense cómo el universo pare ese día, con la fuerza que da luz el día, para que nosotros vivamos pleno, para que hagamos todo lo que sentimos que tenemos que hacer en este plano. Más sin embargo, la desconexión hace que nosotros no sepamos ni para dónde ir. Estamos Wow. totalmente desconectados. La Y gente ahora después de oírte va a mirar el amanecer y el atardecer de una forma completamente diferente. claro, es que te cambia la vida. Bello. Por eso digo, cambia literalmente la vida del ser humano. No es un tema de aprendo algo intelectualmente, no es un curso más, no es una formación más, es una experiencia. Yo le pongo método, formación, por una forma como para que se comprenda, pero realmente es una experiencia de vida. Sí, bueno, como tú lo comentaste, lo viviste de una forma muy personal, que entiendo que lo que transmites es una información que es muy útil para la gente que vaya a experimentar esto, pero luego el proceso, cada uno lo vive a su manera. Tiene que Exacto, experimentarlo por sí mismo y compartirlo después, claro, porque así nos exacto, enriquecemos todos. Qué bonito. totalmente Y mira, así. Lucio, es lo que digo, que hay como muchos prejuicios respecto a esto. ¿Tú utilizas, por ejemplo, elementos como plantas maestras, tambores, cantos, rituales energéticos, que son cosas que se escuchan mucho respecto al chamanismo? Actualmente no siento usar ningún tipo de ritual más que los rituales básicos, de Ujú. reconocer a la naturaleza, reconocer a los elementos. Como Sí, vincularse. exacto, sí en la formación hago un bautismo con todos los elementos, hacemos unas meditaciones para poder conectar con ellos, esos serían nuestros rituales, pero no más que eso, no en este punto que a veces es el que les genera a las personas decir esto es medio raro, o Te en esta entiendo. parte no, porque honestamente Tú ni quieres siquiera siento que normalizar es necesario, verdaderamente esto. Y ni quiero siquiera decir siento que que es necesario es en que es este como tiempo. algo espiritual, natural, ¿sabes? Como que no es necesario tanta floritura,
Sin entender No, realmente lo que es la conexión, que somos parte de ella, ¿no? mira, todo lo que tiene que ver con rituales como más fuertes, puntuales y demás, desde la conciencia que tengo hasta este momento, Ujú. que puedo estar abierto a que eso se transforme, solo son para casos muy puntuales donde hay ciertos conflictos del ser humano muy complejos, donde hay muchísimo dolor. Pero si no está ese estado, no es necesario. O sea, cuando el ser humano se alinea con la naturaleza empieza a sanarlo de forma natural. Entonces no necesita entrar a ritual, a tanto como esta parte que se conoce muy como esotérica. No lo necesita tanto. O sea, son para cosas muy puntuales. O sea, casos donde ya hay muchísimo sufrimiento, donde hay mucho dolor acumulado, pero sería algo puntual. Normalmente no sería muy necesario que eso tengamos que usarlo como algo más habitual, como a veces se cree, que todo tiene que ver como que tengo que hacer ritual para todo. No, no. Sí, es cierto. Hay personas también, yo creo que la parte esotérica también, lo que les echa para atrás. Entonces está bien que matices esa diferencia. Voy, voy a decir algo con mucho respeto porque lo siento y con mucho respeto a la gente le gustan mucho los rituales. Cuando alguien está haciendo muchos rituales, tiene que observarse si está muy desconectado de la esencia, porque la esencia en sí, estar conectado con la vida, ya es en sí un ritual. Ay, qué Entonces, cuando yo estoy bonito te conectado, quedó eso. claro, cuando yo ¿Te estoy gustó? conectado de forma profunda con la vida, no necesito hacer rituales, porque mi vida es un ritual, o sea, mi forma de vivir es un ritual en sí mismo. Entonces, cuando hay personas que están haciendo rituales todo el tiempo, o buscan mucho los rituales, a ver, hay gente que se siente bien haciéndolos, pero cuando yo los hago como necesito cambiar esto es porque estoy desconectado. Estoy de Entonces, acuerdo. por eso es que desde este lado del chamanismo, que yo comparto, que es acudiendo al llamado de la naturaleza, estos rituales son cosas muy puntuales y son cosas que uno lo tiene que sentir puntualmente, ¿sí? De lo contrario, está habiendo una no comprensión de la persona con respecto a los elementos, a los reinos y a la experiencia de vida. Por eso necesita tantos rituales, como el que necesita tanto medicamento para salir, es porque está desconectado. ¿Me explico? Comprendo, sí, sí, lo comprendo perfectamente. Y Lucio, antes de terminar, para mí es fundamental, obligatorio prácticamente, que le des un mensaje a la audiencia respecto a este tema, para cerrar de manera que lo entiendan y de paso, pues bueno, que sepan cómo contactar contigo si están interesados en realizar también este curso de chamanismo, lo que pueden esperar y demás. Bien. El ser humano se ha alejado hace mucho tiempo de la naturaleza. Al alejarse de ella, ha perdido el respeto y el amor hacia ella. Entonces actualmente hay un llamado de la naturaleza hacia él. Y el llamado es que él vuelva como hacia los brazos de la madre para que pueda recibir todo lo que la madre tiene para darle. O sea, todos esos vacíos, todos esos conflictos que el ser humano actualmente se encuentra, muchos de ellos van a ser resueltos cuando él vuelva a los brazos de la madre, o sea, la naturaleza. Entonces, para toda aquella persona que siente el llamado, que hay una curiosidad o que has tenido ese llamado a la naturaleza, pero ha sido más como voy a la naturaleza para descargarme, para conectar, pero sin comprenderla, eh, la naturaleza tiene algo mucho más profundo para ustedes. Solo deben abrir su corazón a que la naturaleza les muestre qué es. Y lo que va a hacer la naturaleza es alinearnos con el sentido de la vida y por ende se va a transformar nuestra realidad. Y vamos a empezar a sentir una abundancia que es la abundancia que se siente en la naturaleza, que podemos ver en las aves, y por eso es que justamente las aves no viven en estrés, los animales no están estresados, porque ellos están conectados con la naturaleza. Entonces, el movimiento instintivo que ellos hacen, solo lo hacen por el momento de supervivencia y luego salen de ahí. Y lo podemos ver hasta en los animales más feroces como el león y demás, como ellos en un momento determinado de cazar están relajados, plenos. Y el ser humano se encuentra todo el día corriendo, con ansiedad, con estrés y demás, porque justamente está desconectado de la naturaleza. Entonces, es urgente prácticamente el llamado de, digamos, de la naturaleza hacia el ser humano
para que el ser humano comprenda que no puede pasar de este plano sin comprender a la naturaleza tal cual la naturaleza es, y no como a veces se la han contado. Y estoy tan de acuerdo porque es que además es algo que todo el mundo lo puede experimentar con mucha facilidad. No tienes más que percibir. Yo, por ejemplo, a lo mejor en momentos en los que he estado como más nerviosa, simplemente caminar por una avenida y ponerme a observar el mar, entras como en un trance, el sonido de las olas, el vaivén, y cuando te das cuenta estás relajado. Igual que en un bosque, el sonido de los Claro, pájaros, te dejas envolver por eso y es esa plenitud, es que es real. Todos lo percibimos, lo que pasa es que no profundizamos en eso, porque tenemos siempre la mente en otra parte. Pero si observas un poquito, es magia pura. La claro, naturaleza en sí. Estoy de claro. Por acuerdo. eso, fíjate que la gente mayor, cuando siente ciertas enfermedades y demás, le dicen, mire, si usted puede, váyase a vivir al mar, cerca del mar. Y mucha gente ahí se sana con el solo hecho de estar ahí. No es que hacen nada. Por eso digo, el tema de los rituales y todo esto, uno tiene que observarse. Pues si estás haciendo muchos rituales, se seña de que hay una desconexión en un área, que lo podemos abordar, verla, sanarla, y te vas a dar cuenta que probablemente ya si haces ritual lo vas a hacer como un tipo, como quien prende un saumerio para sentir algo lindo, pero no por necesidad. Ojo. Por eso en este punto del chamanismo, yo antes de profundizar en él, me puse a observar mucho interiormente, porque una de las cosas que sentí es que yo no quería generar un personaje o de ciertas cosas, meter a la gente en algo raro. Digo, no, lo primero lo voy a vivir yo y que sea lo más genuino y natural posible. Digo, no, porque si no, digo, voy a estar compartiendo lo que otro vivió, lo que otro experimentó, y todo lo que les estoy compartiendo nace de mi experiencia pura, más Que es la más muchísimas importante. que obviamente se hablan en la formación, en las sesiones, que obviamente por temas de tiempo no podemos hablarlas, pero se explican todos los conflictos del ser humano en la naturaleza, están todos. La Y naturaleza no deja un... quiero aprovechar, por lo que comentabas del tema del tiempo, ¿cómo se puede poner la gente en contacto contigo para este curso? Los que estén Bien. interesados. Aquí abajo en mi perfil, bueno, Yo de lo voy a momento, poner todo. exacto, ahí te voy a pasar la info, ahí va a haber una información donde está mi número de teléfono, mis redes y demás, mi Instagram, donde pueden conectar conmigo y de esa forma saber bien cuándo cuándo va a ser el cursado, cómo son las sesiones de chamanismo, todo lo que vamos a experimentar. Y bueno, y ahí se pueden evacuar todas las dudas que tienen. Perfecto, va a estar todo aquí en la cajita de información, debajo de este vídeo. Es- Exactamente. Pues Lucio, antes de terminar, si hay alguna cosa en particular que quieras compartir, que se haya quedado ahí en el Agradecerte, tintero. agradecerte muchísimo, Beatriz, la posibilidad de que pueda estar compartiendo con vos todo esto, porque me Gracias. encanta, o sea, me encanta la naturalidad con la que hacemos este compartir. Y a toda la audiencia, a toda la gente que nos está viendo y que sea con mucha valentía al cuestionar su vida, se ha quedado hasta este momento. Agradecerles, la verdad, muy, muy agradecido de este momento, de todo lo que estamos compartiendo y que se animen. La naturaleza está cerca de ellos, no necesitan viajar a ningún lugar. O sea, es cuestión de ir a bosque, a una plaza, lo que tengan cerca y solo pidan a la naturaleza que quieren conocerla de una forma más profunda. Ella se encargará de llevarlas al camino que los tiene que llevar para que todo esto sea posible. Muchas gracias, Lucio. Pues un mensaje muy bonito. Pues sin más, me despido. Un abrazo y hasta pronto. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, Gracias, Lucio. adiós.